Trataremos de avanzar, ser breves, ¿verdad? Aunque los temas son un poquito escabrosos. Estamos entrando precisamente al proceso más difícil que las Escrituras pueden alumbrarnos. Son un tipo de acontecimientos pues que el Señor ha determinado por causa de la maldad del ser humano, por causa de que el ser humano no ha querido obedecer, ¿verdad? Así que acompáñenme al libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versículos del 1 al 8. Apocalipsis 6, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Vamos a estar analizando, hermanos, los 7 sellos que realmente abarcan del versículo 1 al versículo 17, pero por razón de los aspectos que encierran estas enseñanzas, estos acontecimientos, los hemos dividido, así es que esta es la primera parte, serán 3 partes, y hoy veremos los 4 primeros sellos. Hoy hemos titulado este mensaje, El gran día de la ira ha llegado. El gran día de la ira ha llegado. Y esto comienza, ¿verdad?, con los 4 jinetes del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8, dice la Escritura: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando vio el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. En este pasaje, amados hermanos, de las Escrituras que leímos del verso 1 al 8, converge una gran declaración, la del verso 17. Todo este pasaje del capítulo 6, del verso 1 al 17, converge en una sola frase que está en el verso 17 y que es parte de estos 7 sellos. La declaración dice en el verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así que cuando los acontecimientos empiezan a suceder del derramamiento de la ira de Dios, ya nadie los puede detener. Uno de los aspectos importantes en la vida de nosotros como hijos de Dios es entender que el Señor siempre está tratando de restaurarnos. Él siempre está buscando que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Hay veces que decimos, cometemos una falta y decimos, voy a orar. ¿Qué vas a orar? Arrepiéntete, es lo que debes de hacer, ¿verdad? O sea, no usemos a veces, hermanos, de falsa piedad, de una espiritualidad falsa, porque de verdad eso, hermanos, es ser hipócritas. Delante de Dios hay hipocresía con esas frases. Nosotros ya sabemos lo bueno y lo malo. ¿Cuántos saben lo bueno y lo malo? ¿Y cuántos saben que cuando hacemos algo malo, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos? O sea, ¿qué vas a orar? Que el Señor te muestre, pues si la palabra de Dios
dice todo lo que tú tienes que hacer cuando haces algo malo. Y sabes lo bueno y lo malo, entonces sabes lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte. Y el Señor Jesús está ante una generación que no se quiere arrepentir, donde se empiezan a desatar los sellos y ya no hay vuelta atrás de los acontecimientos. Por eso el Señor es paciente con nosotros y nos da tiempo de arrepentimiento, pero cuando no nos arrepentimos, pues tiene que enviar el juicio, porque no nos arrepentimos. Entonces, esa declaración que dice el verso 17 es porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es una frase que cuando yo leí este pasaje me impactó, por eso la dejé, porque dije, esto es el preludio de que cuando algo comienza, nada lo detiene. Cuando el Señor ha sido insistente en el arrepentimiento, en el cambio de actitud, en el cambio de carácter, y no hay cambio, pues ya cuando algo empieza, ya nada lo detiene. Así que en esta generación pasa precisamente eso. Cuando se quita el primer sello, en ese momento ya nada detiene el juicio de Dios. Ya no hay misericordia, ya no hay gracia, ya se desata absolutamente todo. Entonces este es el preludio del derramamiento de la ira de Dios en la tierra a una humanidad incrédula, pecadora y malvada que ha atentado contra la santidad de un Dios todopoderoso. Dentro de la visión del cielo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, nosotros vimos que en las semanas que ya analizamos, en la visión del cielo, un ángel fuerte, poderosísimo, que gritó a una gran voz: ¿quién es digno de abrir los sellos y desatar los sellos? Pero no había nadie digno, ni siquiera había quien pudiera mirar. Pero Juan oyó y vio en la mano de aquel que estaba sentado en el trono el rollo o pergamino, algunos traducen de esa forma, aunque algunos autores en las Biblias traducen libro, con 7 sellos, como los que había en su época, y no había nadie digno de tomar el rollo y abrir los sellos o los pergaminos o el libro, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, por lo que Juan lloraba mucho. Dice la Escritura que ese rollo significaba la justicia de Dios, la aplicación de la justicia de Dios. Este libro o rollo que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono contiene el título de la propiedad de la tierra y el derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra. Pero uno de los 24 ancianos sentados en los 24 tronos en la visión del cielo dijo a Juan: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar los 7 sellos. Inmediatamente Juan ve en medio del trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos de pie un cordero como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, el cual tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y al momento los 4 seres y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Simultáneamente llegaron millones de ángeles, entraron en esa escena glorificando, exaltando y adorando al Cordero y al que está sentado en el trono. Los 4 seres vivientes declaran amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, adoraron al que vive por los siglos de los siglos, es decir, al Padre y al Hijo. El que Jesús entonces tenga la potestad de abrir los sellos nos enseña que Él tiene autoridad sobre todos los acontecimientos dictados en esos sellos, pues solo Él es digno de abrir los sellos, así como lo declara Apocalipsis capítulo 5, versículos del 8 al 9. El comentario bíblico de la Biblia concisa dice al respecto que si el rollo contiene el plan redentor de Dios, los acontecimientos que siguen representan la opresión y el sufrimiento de los cuales Dios libera a su pueblo. Otro comentario muy conocido, el comentario bíblico de John MacArthur, dice:
Esta sección extensa contiene los pormenores de los juicios y acontecimientos propios del periodo de la tribulación, desde el comienzo con la apertura del primer sello hasta el séptimo sello, y los juicios de las trompetas y las copas, para finalizar con el regreso de Cristo para destruir a los incrédulos e impíos del mundo. Además, añade John MacArthur en su comentario, el rollo es el título de propiedad sobre el universo entero. A medida que rompe los 7 sellos que aseguran el rollo, cada sello desata una nueva demostración del juicio de Dios sobre la tierra y el desenlace del periodo futuro de la tribulación, descrito en Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 9. Estos juicios de los sellos incluyen todos los juicios hasta el fin de todas las cosas. Así que en el capítulo 6 se abre un libro, un pergamino, un rollo, y se rompen sus 7 sellos. Al abrirse el libro comienza el derramamiento de la ira y del juicio de Dios sobre la humanidad pecadora, cuando el Señor recuperará la creación del usurpador que fue Satanás. Cada uno entonces de los 7 sellos representa un juicio divino específico que se derramará de forma secuencial sobre la tierra. Los 7 sellos entonces abarcan todo el periodo de la tribulación descrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que culmina precisamente con la venida de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Los 4 primeros sellos entonces tienen lugar durante la primera parte de la tribulación. El 5º sello dura desde la primera hasta la segunda parte, llamada la gran tribulación en Apocalipsis 7:14. Y dura 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 6, capítulo 13 y versículo 5. El 6º y 7º sello ocurren durante esta gran tribulación. Hoy entonces, hermanos, después de esta breve introducción, vamos a estudiar los eventos descritos o relatados en el cielo a Juan, cuando el Cordero inmolado, figura de Cristo, toma el rollo y desata los sellos, símbolo de la justicia de Dios, la cual desata su ira sobre la humanidad incrédula y malvada. Y analizaremos estos aspectos generales importantes. Primero, los 4 jinetes del Apocalipsis, que corresponde al tema de hoy, la oración de los justos y el gran terremoto o cataclismo mundial. Así que antes de entrar, hermanos, a los primeros 4 sellos que corresponden a los primeros 4 jinetes de Apocalipsis, les quiero compartir un cronograma donde los 7 sellos se comparan con la cronología de la tribulación de Mateo capítulo 24. Para interpretar la Biblia tenemos que saber escatológicamente dónde se encuentran los pasajes. Y Mateo 24 escatológicamente está ubicado en el fin de los tiempos. Por eso no podemos interpretar pasajes de Mateo 24 para este tiempo, sino hasta el momento que están ocurriendo todas las cosas. Por ejemplo, el primer sello, que es la falsa y breve paz, que precederá al holocausto final, está descrito en Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5. Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5, que dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El segundo sello, que describe la tercera guerra mundial, está descrito en Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 7. Mateo 24, del 6 al 7, que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.
El tercer sello habla de la hambruna. Esto está descrito en Mateo capítulo 24, versículo 7 en la segunda parte. Mateo 24, 7 en la segunda parte dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El cuarto sello, que es la muerte producida por desastres naturales y terremotos y plagas, está descrito en Mateo 27, en Mateo 24, también en el verso 7, en la segunda parte continua, lo que leímos dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El quinto sello, que revela a los mártires debajo del altar, se describe en Mateo 24, versículo 9, que dice, Mateo 24, versículo 9, y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estos seres, estos millares de toda tribu, de toda nación que se describe en Apocalipsis, no son sino estos hombres que atravesaron la tribulación. El sexto sello, que es el cielo cuando se enrolla, tal y como Jesús predijo que sucedería, está descrito en Mateo 24, 29. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El séptimo y último sello revela los finales juicios catastróficos, que incluyen toda la devastación de los juicios de las 7 trompetas y las 7 copas, conduciendo a su segunda venida. Mateo capítulo 24, versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recordemos que en los días de Noé vino el diluvio y todo fue un desastre sobre la tierra. Pues bueno, el séptimo sello trae ese anuncio. Así entonces, como aumenta en frecuencia e en intensidad los dolores del parto descritos en Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 6, cuando se acerca el momento de dar a luz, en esa representación con esa mujer que está a punto de dar a luz, los juicios que representan los sellos se intensificarán durante la tribulación hasta que culminen con la llegada del Señor Jesucristo en el resplandeciente de su gloria. Pero, ¿cuáles son los primeros 4 sellos? Los primeros 4 sellos abarcan el periodo que Jesús describió como el principio de los dolores. Es decir, los 4 jinetes de Apocalipsis hablan de los dolores del parto. Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 6. Y se presentan como 4 jinetes montando cada uno un caballo. Son 4 juicios terribles y que sirven como la preparación del derramamiento de la ira de Dios entre los últimos sellos. Así que estudiaremos los primeros 4 sellos en el tema que se titula Los jinetes del Apocalipsis. Estos cuales los encontramos del verso 1 al 8. El primer jinete, dice el verso del 1 al 2, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2. El primer jinete del caballo blanco, que simboliza la falsa paz. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Después de que Cristo recibe de su Padre el título de propiedad de la tierra, como lo leímos en Apocalipsis 5:7, el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo, abrió el primero de los sellos. Pero aquí vemos algo muy importante. La Biblia dice que el rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Pero al abrirse cada sello, nunca se lee lo que está escrito en el libro, sino que más bien sucede algo.
De inmediato Juan oyó uno de los 4 seres vivientes, los cuales son querubines, un tipo de ángeles poderosos, decir con una poderosa voz y estremecedora como de un trueno: ven y mira. Luego aparece un caballo blanco que llegó cargando a su jinete. En la Biblia los caballos se asocian con el triunfo, el poder y la conquista. En el libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 31, Proverbios 21, 31, dice la Escritura: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Algunos piensan que quien montaba el caballo es sin duda Cristo. Hay intérpretes de las Escrituras que dicen que el que está montando ese caballo es Cristo, ya que en Apocalipsis 19:11 Juan ve otro caballo blanco, y el que lo montaba dice que se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces asocian el pasaje de Apocalipsis 19 con este pasaje de Apocalipsis 6:1 y dicen es Cristo. Sin embargo, esta es una interpretación equivocada, ya que como Cristo abre el libro sellado, pues no puede ser el jinete a la vez. Además de eso, en este jinete la palabra griega para corona es estéfanos. Es una corona ganada como premio o otorgada por una conquista. Pero la palabra corona en Apocalipsis 19:11 es la palabra griega que es diademas, que son coronas reales. ¿Se dan cuenta qué importante es hacerle exégesis en los pasajes bíblicos para hacer una correcta interpretación bíblica? A través de la exégesis, que es el estudio de las palabras en su original escrito, llámese hebreo en el Antiguo Testamento, griego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y las palabras en arameo que existen en la Biblia, nosotros podemos saber si es la misma persona o no. Y al ver que uno es estéfanos, o sea, es una corona dada por la conquista, y el otro es otra palabra que no es estéfanos, sino diadema, lo cual simboliza que es una corona real. Entonces sabemos que Apocalipsis 19 sí describe a Jesucristo, pero Apocalipsis 6 no se refiere a Jesucristo. Además, este jinete dice que lleva un arco, pero en Apocalipsis 19 Cristo lleva una espada. Por último, en la cronología bíblica, no puede ser Cristo porque Cristo viene al final de la tribulación, no al principio. Algunos teólogos identifican al jinete como el anticristo, pero al analizar los demás jinetes que describen no individuos, sino fuerzas impersonales, y describen guerra, hambre y muerte, los diferentes caballos, y este simboliza una falsa paz, entonces no está hablando del anticristo. Es mejor ver que ese primer jinete es una fuerza que es traída por la persona del anticristo. O sea, es un poder que el anticristo trae, una falsa paz. Porque lleva un arco, pero este arco no lleva ninguna flecha. Entonces, esto quiere decir que ese hombre no conquista, ¿verdad? Porque trae una estéfanos, no conquista por guerra, sino por una falsa paz. Así es como podemos nosotros interpretar, hermanos, fielmente las Escrituras. El primer jinete Apocalipsis representa una falsa paz y ficticia, que es la fuerza impersonal atraída, frustrada inmediatamente por el segundo jinete, que es la guerra. Entonces, una falsa paz que da el preludio a la aparición de una persona que con un poder la desata, esa falsa paz, y trae
al segundo jinete. Antes de que todas las desgracias de la tribulación entonces se deliberen y conduzcan a la final batalla del Armagedón, habrá un periodo de paz. Sin embargo, será una paz engañosa seguida de la guerra, el hambre y la muerte. El anticristo se levantará como un líder político, económico y religioso, que ofrecerá esta paz, y el mundo caerá sin dudar, porque él la puede proporcionar. Se le dio ese poder. El anticristo entonces engañará principalmente a Israel, o ese va a ser el foco de su atención, engañar al pueblo de Dios, cuyo pueblo ha deseado la paz por mucho tiempo. Israel es uno de los países, hermano, que ha estado en guerra casi todo el tiempo de su existencia. Ellos anhelan la paz. El anticristo entonces engañará principalmente a Israel, pero esto lo hará por un tiempo solamente. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, viene esta profecía, Daniel 9, 27. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto corresponde, hermanos, a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Sin embargo, el tratado del anticristo de paz y protección para Israel no durará mucho tiempo. La falsa paz terminará cuando el anticristo profane el templo de Jerusalén, el cual será reconstruido, y así traicione al pueblo judío y lanzando ataques mortales contra él. Esto está, hermanos, descrito en Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 10. Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 10. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El apóstol Pablo también les advirtió a los tesalonicenses acerca de la destrucción repentina que vendría cuando se pensara que habría paz en el mundo. Dice la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Dice la escritura: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pareciera increíble que el mundo, y aún los que dicen ser cristianos y leen la Biblia, teniendo todo este conocimiento de la palabra de Dios, se dejen engañar por completo. Es increíble, hermanos, cómo el ser humano se deja engañar tan fácilmente. Y esto es porque el ser humano es prejuicioso. Su vieja naturaleza, o su viejo hombre, mejor dicho, los hace prejuiciosos. Una persona que es prejuiciosa es aquella que no hace un buen juicio. Cuando hay un juicio, se deben de ver las dos partes. ¿Qué dice una parte? Bueno, ahora vamos a ver lo que dice la otra parte. En un juicio está el juez, está el ministerio público que trae la acusación,
está el abogado defensor y el acusado, se escuchan los cargos, se escucha la defensa, y de acuerdo a los testigos que cada uno presenta y las evidencias fehacientes que hay, el juez da un veredicto. Pero el ser humano, como es sentimentalista, como no es maduro, lo que hace es tomar el juicio de una sola persona. Y si esa persona saca lágrimas, mejor, ¿verdad? Porque así lo convence. Qué triste es eso, hermano. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros debemos hacer justo juicio. Porque si hacemos prejuicio, estamos en pecado. A Jesús no lo dejaron defenderse. Solo se escuchaban las acusaciones ante Jesús. Y a Jesús nunca lo consultaron. Nunca le dijeron, oye Señor, ¿están diciendo esto de ti, es cierto? Nunca lo dejaron hablar. Hermanos, es triste ver gente así, que no tiene la madurez. Pero yo no entiendo, pues si ya tienen más de 30, 40 años, ya deberían de tener madurez. Pero no la tienen. Y qué terrible es eso, hermanos. Eso ha pasado desde la antigüedad con todos los seres humanos. Les tengo un dato. Pareciera increíble, hermanos, que el mundo y algunos que dicen ser cristianos, que leen la Biblia, teniendo todo esto, no saben usarlo. Esto es precisamente lo que ocurrió antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler. Él explicó en detalle sus planes para la conquista del mundo en su libro Mi Lucha. Él ya lo había escrito, ya había dicho lo que iba a hacer. Y la gente, a pesar de que le leyó el libro, ni así tuvo el discernimiento para saber lo que iba a pasar, lo que este hombre perverso y malvado iba a hacer. Publicado una década antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. 10 años antes, Hitler había dicho lo que iba a hacer. 10 años antes. Sin embargo, los aliados del occidente, Inglaterra y Francia, persuadieron en creer en el falso reclamo de Hitler de ser el hombre de paz. Permanecieron inactivos mientras él recuperaba Rumanía, aboliendo así el Tratado de Versalles. Desesperado por aplacar a Hitler y evitar la guerra, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, se reunió con Hitler en Múnich en 1938. A su regreso a Inglaterra, Chamberlain pensó que había conseguido la paz con Hitler, agitando un pedazo de papel que había firmado con él, y dijo tener garantizada la paz con honor, paz para nuestro tiempo. Pero Winston Churchill fue uno de los pocos a quien Hitler no pudo engañar. Hermanos, Winston Churchill era un hombre así, miren, obeso, tremendo, pero que tenía un cerebro bien puesto. Como a muchos les falta tener ese cerebro bien puesto. Y él no se dejó engañar. Dile que está a tu lado, no se dejó engañar. O sea, Winston Churchill no estaba de sentimentalista, hermanos. Él conocía los planes de Hitler. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar las acechanzas del adversario, del enemigo, que usa a quien menos tú te imaginas? Ni los apóstoles sabían que el Satanás iba a usar a Judas. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, todos dijeron, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Pedro le dijo a Juan, oye, tú que te codeas con el maestro, pregúntale, ¿quién es? ¿Quién es? Y Juan le dice, Señor, ¿quién es? Y dice, el que come mí del plato. Esas palabras son trascendentes, hermanos, porque Jesús representa el que trae el alimento espiritual. Y en la iglesia quien trae el alimento espiritual es el pastor. El pastor es el representante de Cristo.
Y cuando él dice, el que come de mi plato, es porque Jesús es el que trae el alimento espiritual. El pastor trae el alimento espiritual, entonces Judas es alguien que recibe lo que está uno ofreciendo. Ay, amor, pero falta tanto discernimiento en la iglesia. Dile que está a tu lado, ¿sí lees la Biblia? Ahora dile, ¿la entiendes? Porque esa es otra cosa. Entonces Winston Churchill fue uno de los pocos a quien Hitler no pudo engañar y se levantó en la Casa de los Comunes en Inglaterra para declarar que se había sufrido una derrota total y definitiva. Y fue abuchado por coléricos miembros del Parlamento inglés. No le hicieron caso. A Winston Churchill, aunque sabía la verdad y la dijo, no le hicieron caso. El engaño fue casi universal. Casi todos interpretaron mal las intenciones de Hitler. Solo después de que invadió Polonia, en septiembre de 1939, los aliados al fin reconocieron la verdad. Al fin, por fin. ¿Ya para qué? Ya les estaba dando con tubo. La gente sabe que Satanás está detrás de ellos hasta que le está dando con tubo. Era demasiado entonces tarde para evitar la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Dicen las escrituras que el jinete tenía un arco pero no flechas, que se le honraba con una corona que le fue dada libremente. Revela que el vencer incluiría victorias no sangrientas. Él no vencerá con fuerzas militares, sino con astucia y engaño. Porque el poder de Satanás es la mentira. El padre de los mentirosos es el diablo. El diablo está detrás de los mentirosos. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 11, 2 Tesalonicenses 2, 9 al 11, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Los que se pierden son los engañados. Por cuanto no recibieron, escuche esto, el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Así que mientras más, hermanos, mientras más se acerque la condenación final de este mundo, el anticristo prometerá una era dorada de paz y prosperidad. En gratitud el mundo lo honrará y lo elevará a la posición de líder supremo. Todo esto se verá frustrado por el siguiente jinete, que es el de la guerra del versículo 3 y 4. El jinete del caballo bermejo, la guerra. Dice el versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, al oír el ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar a la tierra la paz, la falsa paz que había, y que se matasen unos a otros. Fíjense cómo va a estar el mundo, que se van a matar unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que cuando aparece en escena el segundo jinete, la paz del mundo termina bruscamente. Cuando se derrumbe la falsa paz fomentada por el anticristo, el mundo explotará en guerras y en conflictos en escala global. El padre contra la madre, el hijo contra el padre, todos. Va a ser una mortandad, hermanos. El diablo se le va a meter a la gente. Dice que cuando el Cordero abrió el segundo sello, Juan oyó una voz de otro ser viviente que le llamaba y les dijo: ven y mira. De inmediato salió un caballo bermejo. El bermejo es el color de fuego y de la sangre. Representa la guerra. Al jinete le fue dado también poder para quitar de la tierra la paz. Entonces, es importante saber que todo lo que pasa aquí está bajo el control soberano de Dios. Los juicios de la tribulación no reflejan la ira de los hombres, ni la ira de Satanás.
sino que solo pueden expresar la ira de Dios derramada sobre este mundo incrédulo, malvado y perverso. Dios es quien se sostiene el libro y el Cordero es quien lo abre. La paz entonces desaparece de la tierra. Los hombres se matan unos a otros, como Caín asesinó a su hermano Abel. Habrá un completo caos. Los secuestros, los asesinatos y exterminios violentos se convertirán en algo común. ¿Por qué? Porque el ser humano buscó hacer su justicia y estableció su moral y no siguió los mandamientos, ni los preceptos, ni los principios de Dios. También dice que el jinete se le dio una gran espada. El término aquí en griego es machaira. Machaira, así se lee en español, machaira. Se refiere a una espada corta y punzante que lleva el soldado romano a la batalla en su cintura en una funda, es como una daga. Era también el arma que llevaban los asesinos para picar y huir. La visión dice que es una gran espada, no porque sea grande, sino porque es una espada para describir la magnitud de la guerra. Será un tiempo de robos, asaltos, guerras, pestes, escasez de agua y de comida, no como ahorita en Santa Inés. No, hermanos, eso va a ser una verdadera escasez de agua, El anticristo será tan hábil en la guerra como lo fue fomentando la falsa paz. En Daniel 8:24, Daniel capítulo 8, versículo 24, describe su carrera como guerrero. Y dice Daniel 8:24, causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. También Daniel 11, más adelantito, Daniel 11, versículos 36 al 45, describe el gran conflicto que traerá el establecimiento de la abominación desoladora cuando el anticristo se pone en el lugar de adoración. Y dice Daniel capítulo 11, versículo 36 al 45, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará al Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de los padres que no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias de oriente, del norte lo atemorizarán, y saldrán con gran ira para destruir, a matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Todo esto, hermanos, ocasionará este ser malévolo, hermanos. Así llegamos al tercer jinete, que es el caballo negro, el del hambre. Vean la secuencia: la falsa paz, la guerra y el hambre. Versículos 5 al 7 de Apocalipsis capítulo 6.
Apocalipsis 6, 5 al 7 dice: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Así que cuando el Cordero abrió el tercer sello, la potente voz del tercer ser viviente anunció la llegada del tercer caballo y jinete. El color era negro del caballo. Esto se asocia al hambre en la Biblia. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5, versículo 10, Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10, dice la Biblia: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. La balanza que el jinete tenía en la mano representa el racionamiento que vendrá como resultado del hambre. Con ese tiempo, en la guerra de Rusia con Ucrania, ha pasado eso, ¿verdad? En la guerra, hay mucha hambre. En Israel con Palestina hay guerra, hay hambre. Y en otras muchas naciones también hay guerra, pero no se anuncia en el mundo, pero también hay guerra. Y hay personas muy hambrientas que hacen largas filas esperando algo de comer. Pero en ese tiempo, descrito en la Biblia, la gente no hallará comida suficiente para subsistir. Entonces se matarán unos a otros y se comerán unos a otros. Qué tremendo juicio de Dios, hermanos. Cuando oyó entonces una voz, Juan entonces oyó una voz del medio de los 4 seres vivientes. Como los 4 seres vivientes estaban alrededor del trono, es probable que fuera la voz de Dios, el que estaba sentado en el trono, y les dijo: 2 libras de trigo y 1 de denario. 2 libras de trigo es apenas suficiente para sostener a una persona por un día, mientras que 1 denario representa el salario de un día de un obrero promedio de la antigüedad. Lo cual quiere decir entonces, interpretando esto que se dijo, que el trabajo de las personas apenas sería suficiente para proveer comida para sí mismas y no para sus familiares. Para una sola persona. La persona trabajará para sí mismo. Los que tienen familias podrán comprar 6 libras de cebada por 1 denario. Esto proporcionará, si todos trabajan, comida para sus familias. Pero la cebada tiene muy poco valor nutritivo y por lo general se usa para alimentar el ganado. El salario de una persona apenas alimentará a 3 personas con una comida de baja calidad. Sueldos de hambre traerán condiciones tremendas de hambruna sobre toda la tierra. Y todo esto, ¿a causa de qué? ¿De Dios? No. Del ser humano que se rebeló contra Dios, que no aceptó su evangelio, ni su palabra, ni su salvación, que es por la fe en Jesucristo. Es el juicio sobre todo el mundo que ha rechazado el evangelio de la cruz. Dios advirtió a la gente que no dañara, es decir, no derrochara el aceite ni el vino. Es decir, esto se traduce que son los alimentos de primera necesidad que se convertirán en lujos inapreciables. El aceite de oliva y el vino, que se usan para la preparación de los alimentos, así como la purificación del agua, tendrán que protegerse cuidadosamente. Una paz engañosa, entonces, seguida de guerras a nivel mundial, y como consecuencia una hambruna global y devastadora, se combinarán para llegar al caos universal. Y Jesús lo había advertido.
En Mateo 24:4 les dijo, miren que nadie los engañe. La primera vez que yo leí este pasaje, inmediatamente supe que la única forma de contrarrestar el engaño es a través del conocimiento de la verdad. Entonces empeñé todos los esfuerzos de esa iglesia para que esa iglesia aprendiera la verdad, para no ser engañada. Solo aquellos que rehúsan el conocimiento serán engañados. El diablo les está diciendo a la gente que Dios no existe, que Él mismo no existe, que el infierno no existe, que la religión es para ignorantes e indoctos, para los locos, y es un invento de los seres humanos, que los ovnis y los extraterrestres nos sembraron aquí. Les está diciendo que venimos de la evolución, que somos una simulación, que todos los caminos nos llevan a Dios, que la Biblia no es verdad, aun cuando todas las profecías de la Biblia se han cumplido. Qué increíble, ¿verdad? Que hay otras verdades, les dice, que solo te portes bien y ya. O sea, todo eso le está diciendo el diablo a la gente, y la gente está confundida porque no sabe cuál es la verdad. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Así que es increíble. La gente, hermano, está escuchando al diablo. Le está entregando además a los cristianos el falso evangelio de la prosperidad. Sí, porque el diablo no está tumbando uno, está tumbando dos si se puede. Tumba a la gente incrédula y tumba a los cristianos que se dejan engañar, y les da un evangelio de la falsa prosperidad. Están escuchando los cristianos doctrinas de demonios, como se había profetizado. Se han introducido, dice la Biblia, estos falsos maestros entre nosotros, y aún de nosotros han surgido falsos maestros. Nosotros debemos de estar atentos a estas advertencias, que hay unos que se introducen y otros que desafortunadamente por no seguir la verdad salen de nosotros. Ni modo, hermanos, estaban en la profecía estos individuos. Falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas. Todos ellos, dice la Biblia, son mentirosos, y todo se lo está comiendo la gente por no hacer caso a la verdad de Dios, por no estudiar, por no querer escuchar la sana doctrina y por no conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, así como lo dijo el apóstol Juan. Sin duda, entonces lo que sigue es el resultado paulatino de lo anterior, y es el cuarto jinete, el jinete del caballo amarillo, que es la muerte. Versículo 8 dice: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, de hambre, con mortandad y las fieras de la tierra. Qué tremendo poder, hermanos, ¿eh? El Cordero abrió el sello, y el cuarto ser viviente llamó, y vino el cuarto caballo. Este último caballo es un caballo amarillo. La palabra aquí para amarillo es una palabra griega que es cloros, cloros con H después de la C, cloros. Se refiere al color verde amarillo. Es un color pálido, como la muerte y de la descomposición de un cadáver. El jinete, dice que lo montaba, por supuesto se llamaba Muerte. Médicamente, cuando tú ves una persona muy pálida, dices, se está muriendo este cuate, no tiene ni color. Bueno, ese es el color de ese caballo. Es la consecuencia inevitable de la guerra y del hambre.
Juan vio entonces que el Hades seguía la muerte. El Hades representa aquí un sepulcro. Así que nos habla aquí de un excavador de sepulcros que va enterrando los restos de las víctimas de la muerte. Dice que fue dada potestad a la muerte y al Hades para que destruyeran la cuarta parte de la población de la tierra, la cuarta parte. Hermanos, el mundo tiene 6 mil millones de habitantes. Por tanto, esto representa la muerte de unos 1.500 millones de personas. 1.500. La población que existe desde Groenlandia, o la parte más alta de Canadá, hasta la Patagonia, toda la América, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, todos esos países, toda la población que hay en Latinoamérica y en América del Norte, representa a la cantidad de gente que va a morir por esta causa. Les tengo una noticia, hermanos. México ni Estados Unidos aparecen en el final de los tiempos. No vamos a existir. En esta era de las armas nucleares, químicas y biológicas, esto es totalmente posible. La muerte usará 4 instrumentos de su sombría tarea. Los primeros 3 elementos serán la espada, el hambre y la mortandad. Estos elementos aparecen juntos en Ezequiel 14. Es decir, todo esto ya estaba desde el Antiguo Testamento profetizado. Ezequiel 14, versículos del 12 al 21 dicen, Ezequiel 14, del 12 al 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra, fíjense lo que dice, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose y rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre. ¿Por qué viene el hambre, hermano? Por el pecado de la gente. Y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviera en el medio de ella esos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas. O sea, ¿qué está diciendo la Escritura? Que nada va a interrumpir esto. Dice Jehová el Señor, y si hiciere pasar bestias ferozes por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni aun sus hijos, ni aun sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada posa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos quedarían librados. O si enviare pestilencia sobre la tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, o sea, los 4 jinetes del Apocalipsis, espada, hambre y fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. ¿Se dan cuenta, hermanos? Desde la antigüedad todo esto estaba dicho. La palabra mortandad traduce thanatos. Es la misma palabra de donde se deriva la palabra científica y médica tanatología. Es thanatos, la palabra muerte. La misma palabra traducida aquí y en otros pasajes, muerte. Pero en este caso,
En este pasaje se refiere fundamentalmente a enfermedades como causa de muerte. Pero también puede abarcar los desastres naturales o las muertes por los desastres naturales, por terremotos, como lo declaró Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 7, que ya leímos. Las inundaciones, las erupciones volcánicas, también puede referirse a los efectos de las armas biológicas y químicas. Las enfermedades y las pestes han matado a más millones de personas que las mismas guerras. La peste negra, que fue el producto de la contaminación por las ratas, la mordedura de una rata a un ser humano, mató a la mitad de toda la población de Europa en la Edad Media. A la mitad, ¿eh? O sea, de 2 personas moría una. Si había 6 personas en una familia, 3 morían y 3 vivían. Así fue esta mortandad. Esa bacteria, hermanos, traducida que era infección por las ratas, mató al 50% de la población de Europa. 30 millones de personas murieron en esa gran epidemia en el año de 1918 y 1919. Un año. En un año murió la mitad de toda la población de Europa. Más de 3 veces que los 8 millones de soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial. Además, varios millones más murieron más o menos en el mismo tiempo en una epidemia de tifus en Rusia, en Polonia y en Rumania. Como vimos, hay quienes dicen que las fieras pueden referirse a las ratas, quienes han sido responsables de millones de muertes a lo largo de la historia y que abundan en todas las ciudades. Y vaya a Francia y ahí es donde más hay. La guerra, el hambre, las enfermedades y entonces, y los bichos, las fieras llamadas aquí en Apocalipsis, que son las ratas, crecerán de manera sorprendente. A este jinete Dios le da una potestad limitada, pero aún así los resultados o consecuencias son devastadores. Estos juicios sin duda recuerdan las consecuencias de la infidelidad de Israel al pacto. Cuando Israel fue infiel a Dios, Dios lo enjuició. Y ya leímos el libro de Ezequiel, donde vino el juicio. Concluyendo en esta mañana, hermanos, quiero solamente concluir con estas palabras. A muchos se les olvida que Dios no se tarda. Él es muy paciente, pues Él desea que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Que todos procedamos a qué? ¿A orar? No, a orar no, al arrepentimiento. Orar es bueno, hermanos, pero no de una forma hipócrita, cuando sabemos lo que tenemos que hacer. El juicio justo de Dios estará en marcha, y de aquí la declaración del cielo en el verso 17. ¿Quién podrá aguantar y quién estará en pie? Un comentarista bíblico antiguo dijo, aunque en otro contexto, pero sus palabras son contundentes. Dice: las cosas del mundo pueden desearse y poseerse para los usos y propósitos que Dios concibió, y hay que usarlas por su gracia y para su gloria. Pero los creyentes no deben buscarlas ni valorarlas para propósitos en que el pecado abusa de ellas. El mundo aparta de Dios el corazón, y mientras más prevalezca el amor al mundo, más decae el amor a Dios. Las cosas del mundo se clasifican conforme a las 3 inclinaciones reinantes de la naturaleza depravada. Escuche, lo puse, hermanos, porque me pareció esto maravilloso. Dice que estas son las 3 depravaciones o inclinaciones de este mundo. Número 1,
la concupiscencia de la carne, del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de darse el gusto con todas las cosas que excitan e inflaman los placeres sensuales. 2. La concupiscencia de los ojos que se deleitan con las riquezas y las posesiones ricas. Esta es la concupiscencia de la codicia. 3. La soberbia de la vida. El hombre vano ansía la grandeza y la pompa de una vida de vanagloria. Por eso trae títulos. ¡Wow! Qué tremendo es eso, ¿no? Dice, por eso trae títulos y se pone títulos, lo cual comprende una sed de honores y aplausos. Las cosas del mundo se desvanecen rápidamente y mueren. El mismo deseo desfallecerá y caerá dentro de poco tiempo. Pero el santo afecto no es como la lujuria pasajera. El amor de Dios nunca desfallecerá. Muchos vanos esfuerzos se han hecho para eludir la fuerza de este pasaje con limitaciones, distinciones o excepciones. Muchos han tratado de mostrar cuán lejos podemos ir estando orientados carnalmente al estar amando el mundo. A menos que esa victoria sobre el mundo empiece en el corazón, el hombre no tiene raíces en sí mismo y caerá. En el mejor de los casos, será un profesante estéril. De todos modos, estas vanidades son tan seductoras para la corrupción de nuestros corazones que sin velar y orar sin cesar, no podemos escapar del mundo ni lograr la victoria sobre su Dios y príncipe, que es llamado Satanás. Todo hombre que niega la persona o algo de los oficios de Cristo es un anticristo. Y al negar al Hijo, niega también al Padre. Y no tiene parte en su favor porque rechaza su gran salvación. Que esta profecía, la aparición de seductores en el mundo cristiano, nos resguarde de ser seducidos. La iglesia no sabe bien quiénes son sus miembros verdaderos, ni quiénes no lo son. Pero así se prueba a los verdaderos cristianos, que se hacen más vigilantes y humildes. Los verdaderos cristianos son los ungidos. Como su nombre lo expresa, son los ungidos por el Espíritu Santo, con gracia, con dones y privilegios espirituales. Las mentiras más grandes y perjudiciales que difunde el padre de mentira en el mundo suelen ser falsedades y errores relativos a la persona de Cristo. Solo la unción del Santo puede guardarnos de los engaños. Mientras juzgamos favorablemente a todos los que confían en Cristo como el Salvador divino y obedecen su palabra y procuran vivir unidos con ello, tengamos lástima y oremos por los que niegan la deidad de Cristo, su persona, su expiación y la obra de nueva creación que hace a través de él el Espíritu Santo. Protestemos contra la doctrina anticristiana y guardemos de ellos lo más que podamos. Cuando todo comienza, nada lo detendrá. Pero ahora que recibimos esta palabra nosotros, queda el no ser partes con los inicuos, queda no ser parte con los infieles, queda no ser parte con los impíos y mentirosos, hombres que negarán con sus actos la eficacia de la palabra de Dios, la cual es bendita por siempre.
¿Por qué no se pone de pie ahí en su lugar, hermano? Le damos muchas gracias a Dios por su palabra. Y pedimos en esta tarde que el Espíritu Santo de Dios alumbre nuestro entendimiento para que podamos nosotros en determinado momento poner en obra, amados hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Estas palabras de este hombre me parecieron muy contundentes. Como tú y yo no sabemos quiénes son verdaderos cristianos y son falsos, quiénes son falsos, dice este autor, lo único que nos queda es discernirlos a través de sus actos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus palabras, no dijo por lo que ellos dicen hacer, no, por su fruto. Y dice que debemos de estar atentos, velando y orando, para que nosotros no seamos parte, no seamos arrastrados por estos inicuos, infieles e impíos, que están tratando de arrastrar aún a los fieles del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que, hermanos, a veces causa terror, porque a veces, como no sabemos quién es verdadero y quién es falso, nos cuesta a veces creer que alguien sea falso. Nos cuesta. El Señor ha sentenciado el juicio y cuando se empiecen a quitar los sellos, nadie va a detener lo que va a suceder. Todo lo que va a suceder, hermanos, proviene de Dios, es un juicio de parte de Dios y son cosas sobrenaturales. La mortandad va a ser sobrenatural, el hambre va a ser sobrenatural, todos los juicios, las guerras van a ser sobrenaturales. Y amados hermanos, como cuando empezamos a estudiar este hermoso libro que dice, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen y ponen en práctica las profecías de este libro, nos anuncia la esperanza que tú y yo tenemos. Aunque hay catástrofes, muertes, aunque hay gente que se aparta de Dios y de la verdad del Evangelio, el Señor nos da una esperanza. Y la esperanza es que Él, que es justo, librará a su iglesia. Durante la semana estaba haciendo un análisis de Génesis a Apocalipsis en todos los libros de la Biblia y encontré algo maravilloso que el Señor me mostró. Y es que en el libro de Génesis se divide en dos partes fundamentales. Primero, la creación de todo lo que existe, del versículo 1 al versículo 11. Pero después del versículo 12 al versículo 50, nos habla del nacimiento y la creación del pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento solo habla de Israel. Eso es maravilloso, porque muestra a Dios el propósito de Dios, ¿verdad? A pesar de que fue infiel a Israel, de que le falló a Dios, de que siempre estaban cayendo, veo una constante en la fidelidad de Dios y en la anunciación siempre de Dios de la misericordia y del perdón. Pero pasa algo en el Nuevo Testamento, hermanos, que encontré, y es que en el Nuevo Testamento se levanta una nueva nación, un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo redimido por Cristo, que además en el libro de Apocalipsis se unen, tanto el pueblo de los israelitas con Cristo se fusionan en un solo pueblo. Y esto revela el plan redentor de Dios que tiene para toda la humanidad, tanto judíos como gentiles. Y esto se fusiona, hermanos, cuando los 144,000 son sellados. En ese momento que dice la Biblia que 144,000 son sellados de todas las tribus de Israel, dice Juan, y en ese momento vi, o sea, cuando hay esa fusión, cuando son sellados los 144,000 protegidos de Dios, del pueblo de Israel en esta tierra, en el cielo, hermanos, ocurre algo. Y es que de toda tribu, de toda lengua y de toda nación aparece el pueblo de Dios adorando a Dios y haciendo una tremenda oración. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo
nos harás justicia de todos esos malvados y perversos. Y cuando se desata uno de los sellos, es cuando Dios hace esa justicia. Pero me impactó ese estudio porque empecé a ver cómo Dios fusiona los pueblos, los miles y millares de todas las generaciones de gentiles que a través de Cristo vinieron al conocimiento de la palabra, y el pueblo de Israel. Y se cumple lo que Jesús dijo, que Israel es el olivo original y nosotros hemos sido injertados siendo olivo silvestre, quitando la pared que nos era divisoria y haciendo un solo pueblo, con un solo Dios, un solo Señor y un solo bautismo. Qué precioso es eso. Todo eso, hermanos, se descubre cuando tú lees la Biblia con esa ansia de descubrir la palabra de Dios, la verdad bíblica que nos puede llevar a un verdadero conocimiento de las cosas de Dios.